Hay personas que desaparecen de la noche a la mañana y dejan un vacío que dura todo un año, pero aún más aterrador es cuando regresan llevando recuerdos que acaban de volver a la vida, recuerdos de las personas a las que sin querer hicieron daño. Trung, después de un largo y agotador tiempo de tratamiento, por fin lo recordó todo. Recordó la mirada de Tieu-nu llorando en aquella noche de tormenta, recordó la voz de Dui llamando papá hasta quedarse sin fuerzas y recordó las manos temblorosas de su madre cada vez que recibía malas noticias. Hoy, él decidió regresar, pero lo que dejó a todos sin palabras no fue verlo de pie en la entrada, sino el instante en que sus ojos se encontraron con los de su madre. Una mirada que bastó para que aquella mujer rompiera a llorar como si soltara de golpe todos esos meses de espera. Y Tiaunuela se quedó quieta en el umbral sin atreverse a avanzar, como si solo un paso más pudiera derrumbarla. Y Dui, el niño que alguna vez preguntó, «Papá se olvidó de mí», reconocerá al hombre que ahora se arrodilla frente a él con los brazos abiertos. El regreso de Trung es el milagro que todos deseaban, pero también es una prueba para todo lo que sus corazones han soportado. Solo un minuto más, y serás testigo del momento en que una familia rota se enfrenta a la oportunidad de sanar por segunda vez. Después de varias semanas de tratamiento, los fragmentos de memoria rotos en la mente de Trung finalmente empezaron a regresar como una película vieja que se rebobina lentamente. Cada noche, mientras el monitor junto a la cama emitía pitidos constantes, él volvía a caer entre sueño y vigilia, intentando alcanzar las siluetas borrosas que flotaban en su mente. A veces veía a Tieu-nu junto a la cama con los ojos húmedos pero tranquilos. A veces escuchaba a Dui gritar, «Papá», pero al girarse solo encontraba un vacío frío. Y en algunos momentos de lucidez, escuchaba el sonido de las sandalias de su madre, arrastrándose suavemente por el suelo como si ella caminara desde la cocina hacia la sala. Era un sonido tan familiar que le ardía la nariz. Pero todo eso era fugaz, fragmentado, sin conexión, irreal. La noche número 17 en el hospital llovía con fuerza. Las gotas golpeaban la ventana como si golpearan su memoria, intensas, repetitivas. Trung despertó sobresaltado, empapado en sudor frío. En ese instante volvió a verse dentro de la vieja casa, con la luz temblorosa de la lámpara de aceite iluminando a Tieu-nu y al pequeño Dui acurrucados durante aquella tormenta. Se vio corriendo hacia ellos, cubriendo la cabeza de Tieu-nu con sus manos, mientras le gritaba que se agachara. Sintió nuevamente las manos pequeñas de Dui agarrando su camisa temblando. Y luego, un destello cayó sobre el techo de zinc y todo estalló en un estruendo agudo. Trung se incorporó respirando con dificultad. Un dolor punzante le atravesó la cabeza, pero aún con el dolor ese recuerdo era más nítido que cualquier otro de las noches anteriores. Desde ese momento las piezas empezaron a volver, lentamente al principio, luego con fuerza como si alguien hubiera abierto una puerta dentro de su mente. A la mañana siguiente el cielo estaba completamente despejado. La luz suave atravesaba la cortina blanca y caía sobre su rostro. El olor del desinfectante llenaba el aire. Afuera se escuchaban los pasos de las enfermeras mezclados con el sonido de hojas de papel. Trung abrió los ojos. Esta vez no era la sensación confusa de los días anteriores. Era una claridad fría casi abrumadora. Miró el techo, luego sus manos, luego la silla junto a la cama donde Tieu-nu solía quedarse a vigilarlo mientras dormía. Sobre la silla estaba su bufanda fina doblada con cuidado, pero todavía conservando su olor. Trung la tocó y de inmediato, otro recuerdo lo golpeó. Vio a Tieu-nu en el patio de la casa con los ojos rojos preguntándole al médico, «¿Él se acuerda de mí?» Vio a su madre con el cabello ya casi blanco acariciándole la cabeza mientras pensaba que él seguía dormido. «Aguanta, hijo. Cuando estemos en casa cocinaremos para Tieu-nu y para Dui».
Vio a Dui en su escritorio dibujando un cuadro de familia papá-mamá, y él tomados de la mano. Encima, con letra temblorosa, el niño escribió: "Con Doiba, con te espero, papá". El suero junto a la cama se movió ligeramente cuando la mano de Tron empezó a temblar. Una lágrima cayó sobre la sábana blanca caliente y pesada como un mes entero de culpa acumulada. Él murmuró apenas audible: "Los hice esperar demasiado". Ese pensamiento hizo que todo a su alrededor se quedara en silencio. Por primera vez desde que comenzó la pesadilla, Trung sabía exactamente quién era y sabía perfectamente a dónde debía volver. En ese momento la puerta se abrió suavemente. Su madre entró primero, pequeña pero firme, con los ojos cansados después de tantas noches sin dormir. Detrás de ella venía Tieu-nu con una bolsa de frutas en la mano y el rostro lleno de preocupación, aunque intentaba parecer tranquila. Trung los miró y por primera vez en semanas realmente las vio. «Mamá», dijo con la voz ronca. Ella se quedó paralizada, luego comenzó a llorar. Corrió hacia él, tomó su mano y la apretó fuerte como si temiera que desapareciera. Tieu-nu se detuvo a su lado. Sus ojos se agrandaron y sus labios temblaron. No se atrevía a acercarse demasiado por miedo a esperar algo que no fuera real. «¿Te acuerdas?», preguntó ella. Trung levantó la otra mano y tocó suavemente su rostro. «Me acuerdo de todo». La frase le hizo perder el control. Ella lo abrazó y las lágrimas empaparon la tela del uniforme del hospital. Su madre estaba a su lado llorando y sonriendo al mismo tiempo, acariciándole la espalda sin parar. La pequeña habitación del hospital se convirtió en un lugar donde la memoria y el amor regresaron de golpe. Esa tarde el médico vino a revisarlo. Después de mirar las imágenes del MRI y sus reflejos, asintió lentamente. «Tu estado ya es estable. Una recuperación total de memoria así es muy rara». Trung miró a su madre y a Tieu-nu. «Quiero ir a casa». El médico los observó un momento y luego sonrió. «Creo que eso es precisamente lo que necesitas ahora». Cuando salió por la puerta del hospital, la luz del atardecer caía sobre el camino como una alfombra brillante que recibía al hombre que por fin había dejado de estar perdido. Tieu-nu iba a su derecha, su madre a la izquierda, y él sostenía firmemente las manos de las dos mujeres más importantes de su vida. Trung inhaló profundamente. El viento traía un olor familiar, olor a hogar, a familia, a una juventud que creyó perdida y que ahora volvía a él. Sonrió. Entrecerró los ojos por el sol, pero estaban más luminosos que nunca. El camino de regreso por fin había empezado. Al salir del hospital, Trung se quedó mucho tiempo frente a la puerta. La luz del atardecer cubría su cuerpo con una capa dorada muy ligera, lo bastante cálida para consolarlo, pero no lo suficiente para ocultar el temblor que todavía quedaba en sus manos. Su madre y Tieu-nu se ofrecieron a llevarlo a casa, pero él negó suavemente. «Puedo ir solo. Quiero caminarlo yo mismo». Ellas entendieron y lo dejaron ir. El camino de regreso a casa seguía siendo el mismo de siempre, recto, largo, con una ligera pendiente, pero para Trung ese día se sentía más largo que cualquier trayecto que hubiera recorrido en su vida. Apenas dio los primeros pasos fuera del piso de baldosas del hospital, una ráfaga de aire húmedo, después de la lluvia, lo golpeó. Trung se detuvo. Ese olor le golpeó el pecho con fuerza hasta dolerle el corazón. Era el olor de su tierra, de su infancia, de las tardes corriendo descalzo con sus amigos, de las noches en que su madre encendía el fogón para preparar sopa agria de pescado. Cerró los ojos y otro recuerdo apareció. El sonido del bambú moviéndose al borde del camino sonaba como un susurro. Ese mismo matorral donde de niño se escondió para evitar el regaño de su madre después de romper su plato favorito. En ese entonces, Tieu-nu, solo una vecinita flaquita, le había dado una guayaba y dijo: «Cómetela, se te pasa el miedo». Y él le creyó. Se la comió entera y se olvidó del regaño. Ahora, viendo ese mismo matorral, seguía igual alto denso, solo que él había cambiado. Había envejecido, perdido cosas, y estaba regresando desde un lugar oscuro de su vida. Sonrió con los ojos ardiendo.
El camino de tierra se extendía lejos. El barro fresco mostraba marcas profundas de las bicicletas de la gente que había ido al mercado esa mañana. Había zonas agrietadas, otras arrastradas por el agua de la lluvia. Cada vez que su zapato pisaba un hueco, el suelo lo jalaba un poco como si probara su determinación. Pero Trung no se detuvo. Caminó lento pero firme, igual que como su memoria había vuelto pedazo a pedazo. En su mano derecha llevaba una bolsa de regalos, una bolsa pequeña pero que parecía pesar como si llevara dentro todas sus disculpas. El frasco de aceite herbal que le gustaba a su madre. Cuando él enfermaba, ella siempre le frotaba aceite en la frente con manos temblorosas pero cálidas. Después, cuando él creció y dejaba de volver a casa, ella siempre preguntaba: ¿todavía tienes el aceite que te di? Él reía para evitar la respuesta, pero en realidad hacía mucho que no lo llevaba consigo. Hoy quería devolvérselo él mismo. Las usonlias que Tieu Nu le había pedido antes del accidente. El día que él estaba por irse a trabajar lejos, ella le dio unos billetes y le dijo: vi unas sandalias bonitas, si pasas por la ciudad cómpramelas. Él había reído porque, por Dios, ya más de 20 años, y ella seguía amando las sandalias con flores como una niña. Pero el accidente ocurrió antes, y la chica que lo había esperado en la entrada del barrio terminó esperando otra vez más tiempo y con más dolor. Y el carrito de juguete que Dui adoraba. Recordó la noche de la tormenta cuando Dui lo apretaba fuerte diciendo: «Papá, prométeme que jugarás conmigo». Pero a la mañana siguiente todo se había perdido, y esa promesa también quedó enterrada en los huecos de su memoria. Ahora llevaba todo con él, no para compensar nada, porque ningún regalo era suficiente, sino porque era su forma de decir: «Papá ya volvió». Trung siguió caminando por aquel camino familiar. Cada paso sonaba suave pero seguro. El viento movía las últimas espigas de arroz en el campo, haciéndolas resonar como un aplauso lento. A lo lejos, algunos búfalos comían pasto. Un perro salió de la casa de alguien, ladró una vez y se quedó quieto como si lo hubiera reconocido. Trung soltó una carcajada. Era la primera vez que reía en muchos meses. Cuando pasó por el pequeño puente de madera donde antes cargaba a Tieu Nu porque ella tenía miedo de resbalar, se detuvo. La madera estaba más gastada, algunas tablas curvas por la lluvia, pero la sensación era la misma, inestable, fría y llena de recuerdos. Dejó la bolsa a un lado, apoyó las manos en la baranda y miró el agua correr bajo sus pies. El reflejo del cielo anaranjado del atardecer se movía sobre la superficie. Era tan tranquilo y hermoso que lo hizo sentirse pequeño. Respiró profundamente. «¿Ya volví, papá?», murmuró como si hablara con el agua, con la tierra, con lo que había perdido. Una brisa levantó una esquina de la bolsa. Trung la recogió, levantó la cabeza y por primera vez desde que salió del hospital vio su casa al final del camino. El techo de zinc desgastado, el humo de la cocina elevándose suavemente detrás y en el patio la silueta de una mujer. Su madre con la ropa moviéndose con el viento, Tieu Nu junto a ella, secándose rápido las lágrimas, y Dui sentado en la entrada, abrazando un perrito mirando fijamente hacia él. En ese instante, Trung se quedó inmóvil. El mundo entero pareció detenerse. El miedo, la culpa, la esperanza y el amor, todo se mezcló de golpe, dejándole las piernas débiles. La bolsa en su mano tembló. Sin esperar un segundo más, Trung empezó a caminar rápido, luego a correr. Dejó atrás el camino largo. Dejó atrás los meses de confusión y dolor. Dejó atrás los recuerdos rotos. Corrió como si corriera de vuelta hacia su propia vida. La travesía de regreso por fin había llegado a su destino. Trung se quedó de pie en el umbral de la casa, con el corazón lleno de sensaciones que eran a la vez familiares y extrañas. El techo de zinc seguía tan desgastado como el día en que él se fue. Las palmas del patio todavía estaban allí rectas como un guardián de la casa, pero todo parecía más pequeño, más silencioso y lleno de nostalgia. Su madre estaba inclinada barriendo el patio. No tenía idea de que su hijo estaba justo frente a ella.
La escoba de bambú golpeaba suavemente el suelo de cemento mezclándose con el canto de los pájaros sobre la enredadera de calabaza. Del fondo de la casa salía el olor a humo de la cocina con un toque de pescado caramelizado, el plato que ella siempre preparaba cuando alguien en la casa estaba enfermo. Truong tragó saliva. Su mano aferrada al asa de la bolsa de regalos tembló varias veces. Respiró hondo y dio un paso. El sonido de sus sandalias tocando el cemento fue apenas un cop suave pero suficiente para romper el silencio. Su madre se detuvo, levantó la cabeza. En el instante en que sus ojos se encontraron, el mundo pareció contener el aliento. En medio segundo los ojos de ella se abrieron de par en par, llenos de sorpresa. No una sorpresa alegre al instante, sino una tan profunda que no se atrevía a creer que lo que veía fuera real. Medio segundo después, su cuerpo se quedó rígido. La escoba cayó al suelo con un clac suave, pero que a Truong le atravesó el pecho como un corte. Y en el siguiente segundo, cuando todas las emociones acumuladas durante tanto tiempo explotaron, ella corrió hacia él. No corrió rápido, pero cada paso fue fuerte, urgente, como si temiera que si tardaba un poco más, él desaparecería otra vez. Dios mío, mi Truong. La voz se le quebró desde la primera palabra. ¿Lo abrazó? No fue un abrazo suave, sino uno apretado como si pusiera en él toda la fuerza que le quedaba. Sus manos se movieron por su espalda, agarrando su camisa, volviendo a apretar como si necesitara confirmar que no era un sueño, ni una ilusión, ni una imagen inventada por su mente cansada. Truong se quedó rígido solo un instante, y luego su cuerpo se aflojó completamente en los brazos de su madre. El olor de la ropa de ella seguía siendo el mismo, a sol, a sudor, a años de esfuerzo y preocupación. Un olor que él pensó que quizá nunca volvería a sentir. ¿Mamá? Su voz se quebró como la de un niño. Ya estoy en casa. La abrazó fuerte apoyando el rostro en su hombro. Ese hombro pequeño había sido su refugio cuando era niño. Y ahora, después de tantos meses de confusión, volvía a apoyarse allí como si regresara a sus raíces. Las lágrimas de Truong mojaron el hombro de su madre. Ella también lloró, pero con un llanto entrecortado, tembloroso, sacado desde lo más profundo del pecho. Sus manos pasaron por su pelo, su nuca, sus hombros, como revisando si a su hijo le faltaba algo. Yo pensé que te había perdido. Su voz era tan baja que parecía solo para los dos, pero pesaba más que cualquier otra frase. Truong la abrazó más fuerte, susurrando entre respiraciones irregulares. Perdón, mamá, te hice preocupar demasiado. Ella lo separó un poco para mirarlo bien. Sus ojos estaban rojos, la nariz también. Le tocó la mejilla, el rostro que tantas noches había rezado frente al altar para que regresara. Estás tan delgado, Dios mío. Cada vez que lo tocaba, otra lágrima caía. Truong soltó una risa ahogada, apretando los labios para no romperse más. Estoy bien, de verdad, no te preocupes más. ¿Cómo no voy a preocuparme? Su voz se quebró otra vez. Verte ahí, llamarte una y otra vez sin que despiertes. Yo tenía tanto miedo. Truong bajó la cabeza, los ojos rojos. Lo sé, mamá, lo sé. De pronto, como recordando algo, levantó la bolsa y se la entregó. Te traje esto. Ella abrió la bolsa y vio el frasco de aceite herbal que siempre le gustó. Sus ojos temblaron llenos de sorpresa, emoción y dolor mezclados. Esto, lo que te gustaba, me acordé. Su voz sonaba apretada. Ella se cubrió la boca con la mano y otra línea de lágrimas cayó. Yo pensé que ya no te acordabas de nada. Truong negó con la cabeza, con los ojos brillantes. No me olvidé, solo que mis recuerdos se perdieron un tiempo. Una brisa pasó por el porche. Las hojas de las palmas hicieron ruido. El olor del pescado desde la cocina llegó más claro y le hizo revolver el estómago como un niño hambriento. El perrito de Dewey salió corriendo, ladró un par de veces y al reconocerlo se quedó quieto ladeando la cabeza. Su madre se giró hacia adentro de la casa y gritó: «Nudui, vengan a ver quién volvió». Su voz estaba llena de emoción, temblor y restos de lágrimas, el tipo de voz que solo una madre que ha esperado demasiado puede tener.
Truong se quedó allí con un brazo aún alrededor de su madre, sintiendo su corazón desbocarse. Ese momento el abrazo de su madre, la memoria por fin regresando, le hizo entender que el camino a casa nunca se había perdido del todo. Y desde dentro de la casa se escucharon pasos rápidos acercándose. Apenas la voz de su madre retumbó por el patio, una silueta pequeña se movió en la puerta de la cocina. Tieu-nu salió aún con el paño para secar la sartén en la mano y el vapor tibio de la cocina alrededor de ella. El moño bajo que llevaba se había aflojado por el calor, y su rostro estaba sonrojado por haber estado cerca del fuego. Y entonces lo vio. El cuerpo de Tieu-nu se detuvo en seco como si alguien hubiera pulsado un botón de pausa. El paño cayó al suelo con un blob muy suave, casi imperceptible, pero para Truong ese sonido le atravesó el pecho. Sus ojos se abrieron grandes, profundos, como intentando absorber la imagen frente a ella. En su mirada había un instante de duda, como si temiera que fuera alguien parecido a él, o uno más de esos sueños que la despertaban en mitad de la noche, abrazando a su hijo esperando en silencio. Truong se quedó quieto con los pies clavados en el cemento. No sabía si avanzar o retroceder. Solo sentía su corazón golpeando dolorosamente. La llamó en voz baja, como probando si su voz temblaba, como temiendo romper la fragilidad del momento. ¡No! Ella se llevó una mano a la boca conteniendo un sollozo. Sus hombros temblaron levemente y luego dio un paso pequeño, otro más y otro. Pero cuando la distancia entre ellos ya era solo de un brazo, toda la contención que había aguantado por tanto tiempo se hizo pedazos. Tieu-nu se lanzó hacia él. Lo abrazó fuerte, muy fuerte, como queriendo asegurar que era real, como si temiera que desapareciera si aflojaba los brazos. Apoyó el rostro en su pecho y los sollozos le salieron sin control. Truong, ¿tú de verdad? Las palabras salían rotas sin forma, ahogadas entre lágrimas y respiraciones entrecortadas. Sus lágrimas mojaron la camisa de él, cálidas, intensas. Cada gota le cortaba el corazón. ¿Cuántas veces había llorado ella en su ausencia? ¿Cuántas noches durmió abrazando a su hijo con miedo? ¿Cuántas veces salió del hospital con esperanza, solo para volver con frustración? Truong cerró los ojos y rodeó su cuerpo acercándola más. Una mano la colocó en su nuca, acariciando suavemente, igual que hacía cuando ella se quedaba dormida apoyada en su hombro. La otra en su espalda, sintiendo cada temblor de ese cuerpo frágil pero fuerte. Él bajó la cabeza y murmuró con voz ronca profunda, tocando lo más hondo de ella. Te extrañé muchísimo. 4 palabras simples, pero fueron directas al lugar donde Tieu-nu había escondido su dolor tantos años. Ella rompió a llorar aún más fuerte, ya sin contenerse, sin hacerse la fuerte, sin aparentar estar bien frente a su madre, frente a los vecinos, frente a su hijo. Solo siendo ella, la mujer que lo amó desde joven, que lo esperó bajo lluvia, y sol que creyó haberlo perdido para siempre. Apretó su camisa. Tenía miedo, muchísimo miedo. Miedo de que no volvieras. La frase salió atorada entre llanto, mezcla de reproche, dolor y alivio. Truong hundió el rostro en su cabello. El olor familiar a humo de cocina y flores de pomelo casi lo hizo llorar también. Perdóname, te hice esperar demasiado. Tieu-nu negó con la cabeza sobre su pecho, sus manos pequeñas apretando la tela de su ropa, como si temiera que alguien más pudiera llevárselo. Mientras estés vivo. Mientras estés aquí. Su voz temblaba. No necesito nada más. Truong abrió los ojos. Por encima del hombro de ella, vio a su madre secándose las lágrimas con una sonrisa temblorosa de alegría. En la esquina del porche, el perrito observaba moviendo la cola despacito como si entendiera todo. Una ráfaga de viento pasó por el patio moviendo la ropa de Tieu-nu y levantando suavemente algunos cabellos sueltos. Las hojas de las palmas sobre ellos sonaron como un susurro. Él la separó un poco para mirarla bien. Tieu-nu levantó la cara, sus ojos rojos, las pestañas mojadas todavía pegadas. Ella levantó una mano y tocó su mejilla muy suave, como si temiera que la imagen delante de ella se desvaneciera. ¿Eres tú, de verdad?
Trung tomó su mano y la llevó a su pecho justo donde su corazón latía rápido. «Soy yo. Estoy aquí, contigo». Teonu volvió a llorar, pero ahora de alivio. Apoyó la cabeza en su pecho y susurró con una voz finita. «Te extrañé tantos días que ya no sabía si creer». Trung apoyó su barbilla en la coronilla de ella, cerrando los ojos, disfrutando un momento que creyó perdido para siempre. «Desde ahora no vas a tener que esperarme nunca más». Sus palabras resonaron bajo el porche, entrando en la cocina, en las habitaciones, en todo el patio como una promesa nueva para una familia que ya había sufrido demasiado. En la puerta Dui estaba de pie, abrazando al perrito con los ojos abiertos de sorpresa, mirando a su padre y a su madre. Y en solo unos segundos más, el niño correría hacia su padre, hacia el mundo que había perdido por tanto tiempo. En el momento en que Teonu todavía estaba apoyada en el pecho de Trung, con la respiración temblorosa y el pecho subiendo y bajando por el llanto, se escucharon pasos pequeños arrastrándose sobre el piso de la casa. Una voz chiquita, insegura, como si temiera equivocarse al creer lo que veía, llamó: «Mamá, ¿quién está afuera?». Teonu se sobresaltó y se separó suavemente de Trung, limpiándose rápido las lágrimas antes de girar hacia adentro. Dui apareció en el marco de la puerta con el pelo despeinado como si acabara de despertarse y el perrito apretado entre sus brazos. La luz del atardecer le iluminó los ojos, haciéndolos brillar como dos gotas claras. Apenas vio a sus padres tan cerca uno del otro, Dui parpadeó varias veces. Y entonces vio al hombre darse vuelta el rostro más delgado, pero con una sonrisa tan familiar que al niño le tembló el pecho como si algo se apretara por dentro. Se quedó paralizado. Bajó un escalón, sus piernas pequeñas temblorosas. Ni siquiera alcanzó a afirmarse cuando tropezó con un borde de la baldosa levantada. ¡Un susto! Trung dio un paso a punto de correr hacia él, pero Dui logró apoyar las manos y no cayó. Luego levantó la mirada. Esta vez sus ojos ya no mostraban sorpresa, mostraban reconocimiento. El reconocimiento de un niño que había esperado demasiado. Sus labios temblaron mientras intentaba formar una pregunta. «Papá, ¿te acordás de mí?». Su voz era clara, aguda, pero se quebró al final. Esa pregunta sencilla fue directa al lugar más profundo del corazón de Trung, el mismo lugar donde él temió tantas veces no tener oportunidad de responder. Caminó hacia Dui y se arrodilló apoyando las rodillas en el suelo. Abrió los brazos sin dudar, sin pensarlo. Su voz salió baja, cálida, temblorosa por contener la emoción. «Me acuerdo de vos todos los días». En cuanto la frase salió de sus labios, fue como si un hilo invisible que mantenía a Dui quieto se rompiera de golpe. El niño corrió hacia su padre, sin pensarlo, sin miedo, sin ninguna reserva, como si su corazón pequeño acabara de encontrar exactamente el lugar al que pertenecía. Sus brazos delgaditos rodearon el cuello de Trung con tanta fuerza que él sintió como si Dui quisiera quedarse pegado a él. La mejilla del niño se apoyó en su hombro caliente y húmeda. Estaba llorando, pero con un llanto contenido silencioso que dolía más que el ruido. Trung lo abrazó por completo, una mano en su espalda, la otra en su cabeza, sosteniéndolo contra su pecho como si temiera que alguien pudiera arrebatárselo. Cerró los ojos, los labios apretados, la mandíbula temblando por la emoción. El olor del pelo del niño a sol, a leche, a calorcito, le golpeó la memoria tan fuerte que el pecho se le apretó. «Papá está acá. Papá ya llegó, hijo». Lo susurró una y otra vez como si también quisiera calmar las partes rotas de su propia mente. Teonu estaba al lado con las manos tapándose la boca. Una lágrima cayó entre sus dedos, luego otra. Y otra más. Intentó contenerse, pero sus hombros no dejaban de temblar. No era tristeza, era felicidad tan grande que dolía. Nunca había imaginado volver a ver algo así. Su marido abrazando a su hijo abrazando a su padre. Tuvo que girar la cara para aguantar el sollozo, pero cada vez volvía a mirarlos. Tenía miedo de pestañear y que todo desapareciera. La madre de Trung estaba detrás con las manos juntas frente al pecho. No dijo nada, solo murmuró una oración. «Gracias, Dios, gracias por mi familia».
Sus ojos estaban rojos, pero era un rojo lleno de alegría, la alegría profunda de una madre que rezó cada día frente al altar. El viento de la tarde cruzó el patio moviendo su blusa. La luz dorada del sol bañó a los tres en el centro del patio, como si iluminara este momento de reencuentro. Dewey levantó la cabeza, los ojos rojos pero brillantes. «Papá, ¿te vas a quedar a vivir conmigo otra vez?». La pregunta hizo que Tiaunu mirara rápido a Trong. Su madre también dejó de respirar. El ambiente se detuvo. Trong acarició la cabeza del niño. «Sí, ya volví. Y me quedo. No me voy más». Dewey sonrió una sonrisa pequeña pero tan radiante que competía con el sol del atardecer. Luego tomó el rostro de Trong entre sus manitos y murmuró: «¿Te esperé mucho tiempo?». Trong tragó con la garganta cerrada y asintió. «Perdón, hijo. Ya no vas a tener que esperar más». Los tres, padre, madre e hijo, se abrazaron en medio del patio. No hicieron falta palabras, solo el sonido del viento de las hojas y de sus corazones juntos. La madre de Trong al lado no dejaba de llorar mientras miraba la escena. Tocó el hombro de su hijo y dijo: «Con que volvieras, eso ya es suficiente para mí». En ese momento, bajo el sol cálido, rodeado del abrazo de su madre, de Tiaunu, y del hijo que tanto había deseado recuperar, Trong entendió algo que muchos no llegan a sentir en toda su vida. Estaba entrando en un nuevo capítulo, una nueva vida, sin perderse, sin oscuridad. Una vida donde cada respiración tenía sentido porque estaba unida a quienes él más quería. Y mientras el sol se desvanecía detrás de la casa vieja, esa casa no era solo un lugar al que volvía, era el lugar donde volvía a vivir. Y así, entre la luz dorada de la tarde, el viento pasando entre las palmas del patio y la respiración de tres personas abrazadas fuerte en el viejo porche de la casa, la historia del regreso de Trong llega a su cierre. Un hombre que perdió la memoria, una madre que encendió incienso y rezó cada día, una mujer que sostuvo la esperanza aunque fuera mínima, y un niño que esperó a su padre con todo su corazón pequeño. Todos juntos en el patio al atardecer, sin palabras grandes, sin gestos dramáticos. Solo necesitaban seguir teniendo al otro. A veces la vida no necesita cosas extraordinarias, solo necesita a alguien a quien volver. Un lugar donde dejar el corazón sin miedo a perderlo otra vez. Unos brazos en los que poder caer después de tantas tormentas. Al ver a los tres abrazados y a la madre de Trong detrás, secándose las lágrimas, pero con la sonrisa puesta, cualquiera entendería que todo el dolor pasado no llegó para destruirlos, sino para enseñarles a valorarse más. Y ahora, antes de cerrar esta historia, quiero preguntarte a vos que estás viendo, leyendo, viviendo tus propios días llenos de 1000 preocupaciones. Si fueras vos, ¿alguna vez viviste un reencuentro así? Un momento en el que ver a alguien que querés te hizo llorar sin poder evitarlo. Perdiste a alguien y recién entonces entendiste lo importante que era. O quizá todavía estás esperando que alguien vuelva. Deja en los comentarios una frase para un ser querido, un mensaje para alguien que ya no está cerca pero a quien deseas paz. O simplemente lo que sentiste al ver esta historia. ¿Quién sabe? Entre miles de comentarios, alguien puede encontrar consuelo, encontrarse a sí mismo o encontrar esperanza para empezar un capítulo nuevo como Trong, Tiaunu y Dewey Hoy. Gracias por quedarte hasta el final. Si querés que cuente lo que viene después en la vida de esta familia, decímelo en los comentarios. Lo que escribas lo voy a leer todo. Y voy a seguir contando cuando vos estés listo.